Hubo gente que sí recibió ayuda del gobierno inmediatamente, que pudo comenzar a reconstruir su casita. Quizás no era todo el dinero que se necesitaba, pero la ayuda llegó. Ujú. Pero hay un grupo de personas que no recibió absolutamente nada, que de hecho siguen pidiendo. Hay una solicitud de informes que viene haciendo la legisladora Magdalena Odarda junto a otros legisladores. Bueno, hasta ahora no ha habido respuestas. Está en línea Manuel de Lucía, justamente es un vecino de Mallín, así que queremos conocer un poco cómo está la historia hoy. Manuel, buen día, ¿cómo estás? Sole y Yamila, te saludamos desde aquí. Buen día, Yamila, buen día, Soledad, ¿cómo están ahí en el estudio? Muy bien. Atentas, queriendo escuchar un poco cuáles son las novedades que les han dado, que aparentemente no son las que estarían esperando, las que uno esperaría que sucediesen en estos momentos. Sí, bueno, vamos a usar la palabra lamentablemente. Sí. Es un camino largo, la reconstrucción pos incendio. A nosotros, a los pobladores, nos gusta denominarnos en los conceptos de atentado incendiario, porque Ujú. esto tuvo una intencionalidad. Entonces, bueno, también esa parte es interesante, saber que acá lo que perdió cada familia no fue un accidente, no fue una cuestión de algún descuido, no fue un rayo, no fue una cuestión natural, sino que hubo una intención. Entonces a nosotros nos hace pensar más que en como se difundió mediáticamente como incendio confluencia, Mm. más en el atentado incendiario. Es llamativo cuando buscamos información sobre aquel momento, cómo aparece en los medios, sobre todo los medios nacionales, incendio en el Bolsón, y el verdad el incendio fue acá, en el paraje rural de Mallín Hogado. Los afectados somos pobladores y productores rurales, somos familias que vivimos con y en la tierra, tenemos una relación muy cercana con las montañas, con los ríos, con nuestros Mm. arroyos, cuidamos el agua, tenemos una forma de relacionarnos muy emocional y productiva con nuestro territorio, y lamentablemente en nombre del grupo que estoy hablando en este momento, que somos los damnificados parciales, somos aquellas personas que hemos perdido las infraestructuras aledañas al hogar. Por Ujú. suerte hemos podido defender el hogar en aquel tremendo 30 de enero, perdón, fue el 30 de enero que arrancó este atentado. Mm. Llevamos ya, para que por ahí la población, más allá de que somos cercanos y en la comarca nos conocemos, pero llevamos ya 132 días de Sí. aquel momento, o sea, son 4 meses y medio, con, bueno, un cambio en el clima, obvio, un cambio natural. Nos estamos acercando a la noche más larga, al día más corto, al buen tripantu para las comunidades. Entonces las heladas, las lluvias, la cuestión climática ya afecta muchísimo el poder avanzar, y mucho más a aquellas personas, a aquellas familias que no hemos podido recibir ninguna ayuda por parte del Estado. Ujú. Ayuda que fue prometida en las primeras conferencias de prensa, dado por el gobernador Alberto Beretignec, por el mismo intendente Bruno Pogliano, en la Casa del Bicentenario, donde se nos nombró como beneficiarios de los aportes que se enviaban desde Nación, estos Ujú. 5.000 millones de pesos. Bueno, hasta el día de la fecha no hemos recibido ningún tipo de asistencia o ayuda en la categoría de damnificados parciales, y hemos tenido un encuentro en el mes de mayo con la legisladora Magdalena Odarda, y ella ha presentado el 20 de mayo este pedido de informe de dónde fueron esos fondos, por qué no fueron beneficiados los damnificados parciales, como se lo había prometido en su primera instancia. Y lo que tenemos es una respuesta de un pedido de prórroga para ese informe. O sea, hay un artículo de la ley 2216, el artículo 139, el inciso 5, que comprende que toda solicitud de informe tiene que ser respondida dentro de del plazo de 30 días. Ujú. Debería ser este 20 de junio el plazo máximo, pero bueno, se ha pedido una prórroga desde la Dirección de Tierra. El señor Diego Laurí pidió una prórroga para dar el informe, porque dice que es una información muy vasta, que es mucha la recopilación de datos que aparentemente deberían hacer para poder simplemente dar un informe, no una ayuda, que es lo que realmente necesitábamos. Nosotros la verdad que de papel estamos cansados de llenar y de solicitar y de hacer nota. Estuvimos los primeros días, el 4 de febrero, estuvimos haciendo el relevamiento socioeconómico ahí en lo que era la sede en Plaza España. Bueno, estuvimos charlando con el ministro Muena, también tratamos de tener un diálogo con Banacloy. Banacloy estuvo hace muy poquitito, la semana
esta que pasó. Este martes esta semana estuvo acá, y la verdad que bueno, en una entrevista que dio un medio local, él da cuenta clara de que parece que acá está todo bien, hasta pareciera que fue un beneficio el incendio para la comunidad de Mallín, porque bueno, él dice que se restituyeron todos los alambrados, que ya los productores están encaminados, que se está trabajando en la prevención de la temporada que viene. La verdad que bueno, habría que pedirle al ministro que se acerque un poquito más a cada una de las familias, a cada uno de los vecinos y vecinas, los pobladores mayores de edad que todavía están tapando su poquita leña con algún nylon, los vecinos que están reconstruyendo con las chapas quemadas de los galpones que se les derrumbaron en esos primeros días del incendio. Para mí está faltando un poquito de contemplación y empatía hacia un poco la parte más concreta, que por ahí es cómo vamos a restituir nuestras huertas ahora en septiembre, y cómo vamos a encarar lo que es la temporada que se viene. En este relevamiento socioeconómico que se les hizo, o las charlas que han mantenido hasta ahora, ¿la promesa era de dinero o la promesa era de herramientas, de material para poder reconstruir los alambrados? ¿Qué es lo que se les dijo, Manuel? En la primera instancia, lo que se habló está en la conferencia, eso se puede buscar, está todavía colgado en YouTube. En la primera conferencia que da Bretignac se habla de 15 millones destinados para damnificados parciales, y 30 millones que son estas 144 familias que recibieron 30 millones para la restitución de sus hogares. No son las familias que perdieron todo, lamentablemente, que son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son las personas más cercanas que, bueno, han podido avanzar hasta donde han podido. Algunos han llegado a hacer la platea, otros han podido aserrear un poquito, otros han podido levantar con alguna técnica de placa o una técnica de material en seco, algo más rápido e inmediato, porque no tenían el capital o la posibilidad de alquilar en el pueblo, o de conseguirse una casa en préstamo hasta que esté hecha la construcción definitiva. Lo que sí es verdad que todas estas personas que están reconstruyendo con esos 30 millones no están ni ahí llegando al tamaño y a las dimensiones de metros cuadrados que tenían sus casas originalmente, no tienen sus galpones, no tienen sus alambrados, no tienen sus huertas. O sea, están tratando de invertir esos 30 millones en lo que es un techo, una cocinita, un baño, pero todo muy, muy chiquitito a lo que realmente tenían los habitantes de acá del paraje rural. En un principio, te digo, son 15 millones que se prometían a los damnificados parciales. Luego se habló de hasta 15 millones, esa pequeña palabra lo cambia todo, hasta 15 millones, y luego literalmente se nos modificó la categoría de damnificados parciales, y parcialmente alguna pérdida de la casa se hablaba, de un alero, una ventana, una puerta, una parte del techo que tal vez durante el incendio se afectó. Entonces hubo un juego de palabras y de verbos que hicieron que nos vayan corriendo, y hoy, 132 días después de aquellas promesas, nosotros seguimos tratando de acomodarnos realmente con lo que tenemos, con ayudas de vecinos. Sí hubo mucha ayuda y mucha solidaridad de equipos de Minga, de equipos de voluntariado, de algunas fundaciones, la asistencia de entre nosotros mismos como vecinos, pero bueno, lo importante y lo interesante acá es saber que es un parte de lo que se hace en este pedido de informe a través de la legisladora, y los legisladores que acompañaron también este pedido. Ella es la autora simplemente del proyecto del pedido de informe, es saber qué pasó con los 5 millones, 5.000 millones, perdón, que mandó Nación en su primer mandó Nación, y después hay un fondo que es el del CFI, que se administró a través de producción, que ahí lo detallaba el ministro Van Acloy, que tiene que ver con ayuda directamente a aquellos productores, que también es un tema a charlar con las instituciones y sobre todo con los funcionarios. La mayoría de nosotros como productores de distintas aristas, ¿no? Desde nuestra producción, conservas, apicultura, crianza de animales, un montón de particularidades que tiene la zona rural de Mallín Hogado. La mayoría no estamos inscriptos o no tenemos las legalidades de monotributo, o estamos en el RENAPA o en distintas organizaciones e instituciones que piden un seguimiento, porque la mayoría es una agricultura familiar donde uno hace un autoconsumo. Muy pocos vecinas generan un comercio. Eso ya lo llamaríamos productores mayores, si se quiere, pero no se entiende que nosotros también somos productores a pequeña escala,
todavía no se termina de comprender que en ninguna de las columnas de las computadoras donde nos registran podemos entrar en nuestra categoría, porque no se nos contempla, digamos, como pequeños productores, y sin embargo en muchas familias el 50-60% del abastecimiento lo hacemos intrachacra, digamos, trabajando y produciendo con nuestras pequeñas herramientas de mano. Ya no estamos hablando ni de tractores ni de cosas sofisticadas. Entonces se nos hace muy cuesta arriba poder restablecer, después del atentado incendiario, infraestructura que por ahí era generacional, ¿no? Muchos galpones habían sido por nuestros abuelos o construidos por algún familiar o en algún encuentro, alguna momento que se hizo un esfuerzo económico desde la familia y pudieron establecer, comprar, no sé, 20, 30 metros de chapa y techar un galpón para guardar los animales. Bueno, todo eso se perdió y hoy hay como una dispersión. Puntualmente voy a citar el caso de los animales. Estamos teniendo accidentes sobre la ruta 86, la ruta asfaltada por la provincia, a través de Plan Castelo, que todavía se debe. Porque andan sueltos. Esa cuestión... Los animales están sueltos porque no se ha llegado a alambrar, el alambre no está. Ahora el convenio que había con uno de los corralones más grandes acá de la comarca, ese convenio se terminó. Entonces los vecinos que están yendo a buscar alambre se encuentran con que hasta que la provincia no rehaga el comodato y el acuerdo con el privado, no se puede ir a retirar alambre. Entonces, bueno, tenemos accidentes como pasó hace poquito, que se chocaron un buey, el buey falleció. Es una herramienta de trabajo, es un animal, digamos, tiene toda la dignidad de poder vivir y circular por un predio rural, pero bueno, fue afectado por el golpe de un vehículo y lamentablemente por falta de alambrado y porque los vecinos no pueden contener a sus animales. Claro. ¿Y hay alguna respuesta, por ejemplo, de por qué se terminó este convenio? ¿Se terminaron los fondos? ¿Hay que volver a aplicar fondos? ¿Hay algún tipo de información? Eso te quería preguntar por un lado, y por otro lado, Manuel, preguntarte ¿cuántas familias son las que están, digamos, como damnificados parciales? Y por otro lado, preguntarte si han tenido alguna respuesta a nivel municipal. Muchas cosas, perdón. Sí. Perdón. Bueno, vamos por partes. Sí. En principio es un tira y afloje entre el privado y la provincia, la subsecretaría acá de la provincia, ahí en la delegación de tierras, bueno, donde está Bosque, ahí en la calle creo que es Perito Moreno. Ahí la respuesta es que hasta el momento no está firmado el nuevo convenio, que se venció el anterior y que la cantidad de metros de rollos de alambre que había destinados a los vecinos que habían sido beneficiados con eso se había terminado y que había que esperar. El tema es que la espera, son animales sueltos, eso es lo que yo creo que no se termina de comprender en la oficina, no se termina de comprender en Viedma, no termina de comprender el ministro, como que la realidad sigue, la vida es latente, digamos, la vida no pone pausa y dice, bueno, hasta que alambren no me muevo de acá. Los animales siguen buscando pastura, bueno, todo lo que implica. En segundo lugar, me preguntabas, era... ¿Cuántas familias están, digamos, en este...? La cantidad, sí. Nosotros estamos nucleados en este momento 48 familias, donde, bueno, es bastante variopinto la situación. Tenemos vecinas que han perdido tal vez su vehículo de transporte, una pequeña moto, una motocicleta, otros han perdido los galpones, otros han perdido las leñeras con la leña adentro que tenían estivada, entonces están viendo cómo calefaccionarse. Otros vecinos han perdido herramientas de uso laboral, no herramientas de hobbyistas o herramientas para un uso oportuno, sino realmente herramientas que son el sustento del día a día de esa familia. Otros han perdido animales, muchos hemos perdido la producción, hemos perdido frutal, hemos perdido la siembra, frambuesas, bueno, un montón de estructura que me refiero a esto a futuro. No sé cómo vamos a encarar la temporada que viene, porque bueno, una planta, un árbol que tenía 70, 80 años de un frutal, por más que yo ponga muchos frutales de inmediato, el tiempo no puede acelerar un proceso natural de un árbol. Y después, respecto al municipio, hemos presentado siempre, hemos estado al tanto, dándole aviso de estas informaciones, porque bueno, acá más que nada la situación fue una promesa desde la provincia, entonces siempre lo ponemos en instancias, dado que somos ciudadanos del ejido del Bolsón, de poner al tanto al equipo del intendente Spoliano. Le hemos pedido audiencia para charlar directamente con él, pero bueno, hemos sido recibidos por la jefa de gabinete en su momento y su equipo, hemos charlado con el secretario también, pero bueno, no hemos tenido respuestas muy concretas. Nos han invitado a participar de la promoción de la Secretaría de Producción hecho en Bolsón, que bueno, lo voy a contar porque es un poco irónico o a la vez no sé cómo calificarlo. A nosotros nos han entregado sticker para poner en un producto que ya no existe porque se nos quemó.
o sea, a mí se me quemó, por ejemplo, el apiario y bueno, el sticker, no sé, pegármelo a mí mismo y yo ofrecerme como un producto, ofrecerme fuerza de trabajo, no sé, la verdad, qué hacer con el sticker, porque soy un producto de Bolsón, pero sin la capacidad para producir, porque se me quemaron los insumos primarios, porque se me quemaron las abejas dentro de la colmena, porque se me quemaron los reservorios donde envasar. Bueno, entiendo que hay buena voluntad y querer ayudar, pero entiendo que hay un desconocimiento del territorio, un desconocimiento de cómo vivimos las familias, que eso solamente se hace con un trabajo de base caminando y recorriendo el territorio, haciendo un relevamiento genuino. En ese punto, hasta ahí ha llegado el municipio, con ese acercamiento. También se nos ofreció en su momento un aserradero que está a disposición del municipio, pero día uno ese aserradero sigue estando en Mallín del Medio y no ha movido de ahí, no ha circulado por las distintas partes de Mallín. Recordemos que Mallín tiene una superficie de 11.000 hectáreas, o sea, es un ejido muy grande. La zona afectada no ha sido total, por suerte, pero sí mucha. Y bueno, un solo aserradero para todo el capital de familias afectadas es muy escaso, muy lento el proceso. Sabemos que es una herramienta que se usa a mano, es una herramienta lenta, si se quiere, para ofrecer madera a la cantidad de familias afectadas. Pero sería algo que podría, claro, pero es algo que podría suceder, digamos, podría ir moviéndose por distintas regiones, por lo menos, de todo Mallín. Esa es la instancia, sí, porque vos fíjate que la materia prima para vos aserriar son los rollizos, ¿no? Los rollizos es un material casi inamovible, tal cual, digamos, por fuerza humana. Entonces requerimos de que el aserradero esté asentado en distintas aristas del Mallín, que puede ser Costa del Azul, que puede ser Mallín del Medio, que puede ser la entrada de Mallín, como para más o menos facilitar el acopio y el acercamiento de esa madera. Recordemos que, mirá, te voy a dar un caso puntual. Todos los implementos estos que desde producción llegaron en su primera instancia, algunos pobladores, porque ahí también hubo momentos en que fue selectivo, como el alambre, como las varillas para el alambre y demás, están en los corralones que están dentro del ejido urbano del Bolsón. Nosotros, si no contás con un vehículo con caja para cargar, por las dimensiones de volumen y por el peso que implica el traslado de 700 varillas, de 9 o 10 rollos de alambre, no te llega el material. Muchas familias no han podido retirar porque no tienen los fondos suficientes para pagar un flete o no tienen el vehículo adecuado para el traslado, entonces todavía no han podido retirar los materiales. Y ni hablar de la mano de obra. Hoy se está cobrando entre 8.000 y 10.000 pesos el metro de alambrado realizado, que es un trabajo genuino, que es un trabajo digno, es un trabajo rural, del cual es un trabajo calificado, realmente lo admiro, pero bueno, es mucho valor cuando uno tiene que cubrir una superficie extensa, realmente se multiplica, 8.000 por la cantidad de metros que uno necesita alambrar, da cifras millonarias. Sí, tal cual. Bueno, por eso decíamos que los 30 millones que inicialmente sonaban como una suma importante, la verdad es que llevado al territorio y a ponerse a construir y a levantar, es como decías vos, una platea, y con suerte alambrar una parte del terreno. Manuel, la verdad que ojalá podamos volver a comunicarnos en breve y que por lo menos tengan una respuesta. Igual sigue siendo una respuesta como que falta de todo, porque sería un informe, cuando en realidad lo que se está esperando es que se cumpla esta promesa que inicialmente se había hecho respecto de un aporte de 15 millones que no llegó. Igualmente, una respuesta que diga dónde fue derivado ese dinero sería importante, pero también que se concrete esa promesa inicial. Por nuestra parte... Gracias, Manuel, y quedamos obviamente como siempre a disposición. Perfecto. Ahí la semana que viene estaremos acercando a las dependencias para, llevar un nuevo comunicado por parte de los damnificados parciales y, ahí estaremos en nueva comunicación. Les agradezco mucho la llamada. Muchas gracias, Manuel, un abrazo. A disposición. Bueno, Manuel de Lucía, vecino, poblador, productor rural allí de Mallín Ahogado, que integra este grupo que ha sido considerado damnificados parciales, que 48 familias, que hasta ahora no han recibido ningún tipo de ayuda.